mi Señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. En el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Situaciones complicadas en la tierra. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno. Después de escuchar este cántico que nos eleva a la presencia de Dios, quiero invitarles a tomar la palabra de Dios en sus manos. En el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, voy a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Alabado sea el Señor. También quiero leerles el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, los versículos 1 al 8. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Alabado sea el Señor. Hermanos, hermanas, amigos, quiero en esta ocasión hablarles acerca de este tema importante: tiempos peligrosos del fin. Las escrituras que hemos leído nos hablan de algo peligroso. El Señor estaba hablándole a sus discípulos y diciéndoles claramente de las señales que habrían de acontecer o acontecimientos que habrían de suceder en los tiempos finales de la historia de la iglesia en la tierra. Es decir, la última generación a la cual el Señor se refirió en varias ocasiones. Esa generación será la más pervertida, corrupta de todos los tiempos de la historia del mundo. Inclusive superará la corrupción que hubo en tiempos de Sodoma y Gomorra, la corrupción que hubo en tiempos antes del diluvio, que vino a arrasar con todos los seres vivientes de la tierra, excepto 8 personas que quedaron como la semilla que reinició el mundo de aquel entonces. Alabado sea el Señor. El Señor
les habló diciendo acerca de estos tiempos terribles que vendrían sobre la tierra, y ellos aparte le preguntaron a él: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor les responde: mirad que nadie os engañe. Y continúa hablándoles, pero esa parte el Señor enfoca directamente el engaño que vendría sobre la tierra a través de tantos medios. El hombre ha sido engañado. La gente que no le ha dado oído a Dios, que no ha entregado el corazón a Él, la gente que ha vivido al margen del estudio de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios, han tenido la ignorancia plena del conocimiento del Dios Altísimo, y eso los ha llevado a una fuente peligrosa, a un agua, a beber del agua contaminada, llena de virus, de bacterias, de contagios, como lo que vamos a ver en los versículos siguientes y en la exposición de este mensaje de la palabra de Dios. Para este tiempo que estamos viviendo, estos indiscutiblemente son los tiempos del fin, los días en los cuales el Señor le revela al apóstol Pablo a través del Espíritu Santo de Dios y le dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El Señor estaba hablando también de esos tiempos peligrosos, de esos días terribles, donde el engaño sería parte de la vida del hombre en la tierra. El engaño religioso, espiritual, y todo se basa en la necesidad que hay dentro del corazón, del alma, del espíritu del hombre, una necesidad terrible de Dios, pero equivocada. Entonces muchos han corrido a satisfacer, a saciar esa necesidad espiritual a través de brujos, a través de discotecas, a través de casinos, a través de centros de corrupción, como son los expendios de drogas, como son las parrandas, los desvíos totales en cuanto a la moral, a lo espiritual, basados en la necesidad que el hombre tiene. El hombre fue creado para servir y adorar al Dios Altísimo. Fue creado con un alma, un espíritu que no se sacia con cosas materiales, que tiene indiscutiblemente que buscar a Dios, buscar las cosas espirituales que puedan satisfacer su espíritu, su alma. Debido a eso, es la necesidad que el hombre tiene. El Señor dijo: conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La persona que conoce a Dios, que tiene a Cristo en el corazón, esa persona es libre. Y por ser libre, ya no necesita de las cosas contaminadas, hediondas que el mundo tiene, de cosas corruptas, peligrosas, que no solamente destruyen el alma, el espíritu, pero también el ser material, el ser, la carne, los miembros de la carne, del cuerpo, del organismo, van a ser destruidos, desbaratados, desde el cerebro hasta los pies, por muchos vicios y narcóticos, drogas que destruyen la totalidad del organismo del ser humano. La persona que tiene la presencia de Dios en su vida no necesita del mundo, no necesita absolutamente de nada de lo que el diablo a través del mundo y sus secuaces ofrece y presenta. Yo quiero hablarles de estas cosas que hemos leído, que están escritas y que son verdaderamente repugnables, porque vivimos en una sociedad corrupta, pervertida. Los juicios de Dios han venido sobre la tierra y seguirán cayendo sobre la tierra, porque el pecado está llegando a su tope final, a la saciedad, está llegando al colmo. El abono para que esta semilla peligrosa fue promovida por el infierno desde tiempos atrás. Desde mucho tiempo, muchos años, se ha venido a través del infierno trabajando la sociedad, las generaciones, hasta ir evolucionando y corrompiendo la mente de los niños. En primer lugar, es una semilla peligrosa, es una semilla contaminada, no solamente de cizaña, es una semilla corrupta, destructiva, que se ha sembrado. Y note que se ha ido sembrando a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación por muchos años no permitían. Aún hay países, regiones completas, naciones donde no se permite predicar el evangelio a través de los medios de comunicación. Pero esos mismos medios de comunicación que tienen una prohibición que se hable del Dios Altísimo, que se hable de la pureza, de la santidad, de la moralidad, esos mismos medios de comunicación, Satanás, que el Señor los reprenda, los ha utilizado para transmitir a la niñez, a los adolescentes, a los jóvenes, programas que se han convertido en una semilla, la cual nació, creció y hoy vemos una plaga
regada por todos los confines de la tierra. Los medios utilizados por Satanás, el Señor los reprenda de nuevo y lo tenga bajo el estrado de sus pies. El Dios Altísimo, el que lo venció en la cruz del Calvario. Pero uno de los medios utilizados por el infierno es la música. Vinieron tipos de músicas destructivas como el rock, como el reggaetón, el rap, una serie de músicas corruptas, músicas que aparentemente levantaban el ánimo de las personas, pero era una música sentimental que apuntaba directamente al alma y que iba apoderándose de la persona, y de hecho que mucha de la música, aparte de ser una música parrandera, distorsionada como el rock y como otras músicas estridentes, pues gran parte de la música fue utilizada para llevarla a las cantinas y atraer por cientos y miles de hombres y mujeres a la borrachera y enriquecer las grandes empresas cerveceras del mundo, licoreras, enriquecerlos, porque allí no solamente se ingería licor, sino se fumaba tabaco, cigarrillo. En años pasados, en años de un pasado lejano, cuando ya los vicios ya de fumar, no solamente el tabaco, el cigarrillo, empezó la marihuana, y empezaron otros medios narcóticos a imponerse en la tierra hasta el día de hoy, y sembrar una semilla en hombres y mujeres, especialmente niños, adolescentes y jóvenes, que vinieron a degenerarse y a ya no poder vivir sin estar fumando, ingiriendo esa droga. Las cárceles se han llenado, los hospitales y los cementerios de hombres y mujeres destruidos por la droga, por el alcoholismo, los accidentes en la tierra por hombres conductores de un vehículo en estado de borrachera, de ebriedad. Son millones de hombres y mujeres que están en los cementerios, otros parapléjicos, destruidos, porque la semilla se sembró y nació aquel mal infernal sobre la tierra que ha destruido la sociedad en la que estamos viviendo. Hay una sociedad corrupta, enseñada y adicta a las drogas, al alcoholismo, a la sexualidad, al desenfreno moral, a la prostitución, a la inmundicia. Eso es lo que presenta la palabra en estos versículos que hemos leído y que vamos a leer. Aquí dice entonces que aparte de la música, el infierno se inventó otros medios destructivos, porque unos escaparon de la música, se dieron cuenta y ya no quisieron caer ahí. Entonces el infierno inventó películas, artistas endemoniados, poseídos por muchos demonios, productores de pornografía, productores de películas con mensajes subliminales, así como la música. Mensajes subliminales que iban destruyendo,
acabando con la persona. Películas que parecían inofensivas, películas para niños, con personajes allí con cuernos pequeños para que el niño aprenda a socializarse, a convivir con las figuras satánicas, con el diablo, para que no le tenga la repugnancia y el rechazo que tiene que tener una persona que sirve a Dios. Tiene un rechazo total a todo lo que es satánico, infernal, inmundo, toda celebración corrompida que el mundo celebra, que el paganismo celebra. La iglesia no puede estar metida en eso, porque todo origen pagano, la idea que tiene cuando se promulga, se divulga en la sociedad, se mete dentro de los estamentos sociales, es para destruir, para arrastrar al infierno eterno, a la destrucción moral, física y espiritual a los seres humanos. Esas películas vinieron a traer mucha atracción a los niños, a los jóvenes y hasta personas adultas. Entre ellos están entretenimientos aparentemente, entre comillas, como las novelas, películas corrompidas, películas de terror, películas de crímenes, películas de asaltos, de robos, que los gobiernos en la tierra no le ponen cuidado a eso. Creen que cada persona es libre de hacer lo que quiere, y muchos grandes asaltos a bancos, a entidades financieras, muchos grandes asaltos, inclusive tomas de pueblos, de aldeas, de países, fueron promovidos primero por películas que los hombres vieron, y los que vieron fueron poseídos por demonios de crímenes, de violencia, de un estado implacable, como vamos a ver aquí en estos versos de la palabra de Dios. Y debido a eso, se propagó por todas partes la violencia. Películas de violencia matrimonial, familiar. Hombres golpeando a su propia mujer, su propio marido, matando a su propia mujer, su mujer matando a su propio marido. Películas permitidas por gobiernos corruptos de la tierra en todas partes del mundo, porque le han dado la espalda a Dios. Y eso ha hecho que la sociedad, que los que están empezando a vivir, como son los niños, que parecen esponjas, que todo lo absorben, lo meten al corazón, en el alma. Y esas cosas tan delicadas y tan peligrosas hacen que la persona se convierta en un esclavo del pecado. El Señor dijo claramente que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hace el pecado el que manda a la persona, no la persona al pecado. Es el pecado que ha esclavizado al hombre y lo ha convertido en un trapo de trapear el piso. Lo ha convertido en un ser esclavo que no tiene voz ni voto para defenderse ni para escapar de esa esclavitud infernal. La sangre de Cristo tiene poder. Son muchísimas las cosas que podíamos decir acerca
de películas con mensajes subliminales para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta ancianos. Otra parte de la semilla sembrada también es la brujería, la hechicería encubierta en muchas figuras. Todo empieza con una película que parece inofensiva, de muñequitos jugando a la ouija, jugando con objetos embrujados, hechizados, y las personas dicen: qué bonito es eso, qué fácil hacer eso, qué fácil adivinar, y se van metiendo, se van introduciendo. Por eso Dios al pueblo de Israel le prohibió radicalmente utilizar esos medios. Y muchos de los reyes que gobernaron a Israel erradicaron, destruyeron todo vestigio de brujos y hechiceros, y el pueblo estaba sancionado y advertido que el que apareciera involucrado en brujerías, en hechicerías, sería muerto, erradicado del pueblo para quitar el mal. Pero Satanás no se quedó quieto, siguió introduciendo estas cosas, y a través de muchos sistemas de brujería, de hechicería, han parado endemoniados grupos de estudiantes en escuelas, en colegios, en iglesias inclusive, porque personas que no son ni sal ni dulce, que son tibios, que no son ni del mundo, pero que tampoco son identificados con la obra de Dios en la tierra, han caído en esas cosas y han sido poseídos por el poder de las tinieblas. A esto se agrega también películas inmorales, corrompidas, de sexo, pornografía infantil, pornografía en jóvenes, en señoras, en hombres adultos, pervirtiendo la mente del que ve. Hay canales de televisión autorizados, no sé por quién, tiene que ser por el diablo primero, para transmitir y pasar todo tipo de porquería, de vejámenes, de suciedad, de sexualidad a través de sus canales, y la gente aparentemente disfruta, se corrompe viendo y percibiendo y metiendo en su alma, en su corazón, en su espíritu, y corrompiendo su mente como drenajes sucios, apestados, caminan en las calles con unas mentes corruptas. De ahí se desprende también el más llamado sexo libre o amor libre. Parejas corruptas en parques, en países donde en los parques les autorizan tener relaciones sexuales libremente, en los parques, en las calles, hombres pervertidos. Esto es seguido por otra pandemia llamada el aborto, la prostitución libre, camuflada con el nombre de amor libre. No es amor libre, ahí no existe amor, ahí existe corrupción. Ningún hombre corrupto que se va a un prostíbulo a buscar una ramera va por amor, va por corrupto,
va por pasiones bajas, va arrastrado por el diablo para cometer esos actos vergonzosos, corruptos. Pero la mayoría de estas personas, de estas mujeres que se prestan para cometer estos hechos ilícitos, tienen la tendencia o ya están predeterminadas a cometer el aborto. Y el aborto es otra de las plagas que ha venido sobre la tierra. Es la destrucción de la vida de una persona indefensa, inocente. Y son millones de vidas que continuamente están muriendo en el mundo. Ya muchos países y muchas comisiones corruptas, infernales, han hecho que se aprueben leyes en diferentes países acerca del aborto. Y hay países que lo han aprobado. Cualquier mujer que tenga relaciones sexuales con quien le dé la gana puede abortar si queda en embarazo. Y no hay delito de matar a una criatura, no hay delito. Todo esto es una promoción infernal de este tiempo peligroso del fin que estamos viviendo. Es una promoción infernal. Las ciudades se han llenado en todas partes del mundo de discotecas donde hombres y mujeres van a corromperse, a ingerir licor, a consumir drogas, autorizados por los mismos gobernantes de la tierra. Se ha llenado las ciudades de casinos donde la gente va a apostar el dinero que tiene en sus manos. Van a malgastar, a destruir su moral también. Allí no solamente apuestan, sino que también tienen conexiones con las ventas de droga. Son lugares que una sociedad destruida, paganizada, caída en todos los aspectos morales, en todos los aspectos espirituales, una sociedad por el piso, por el suelo, arrastrada por los poderes infernales, que el Señor los reprenda. Buscan eso. Buscan eso, y a esa condición de vida, a esa situación en la que vivimos, se añade algo peor que todo lo mencionado, y es precisamente una iglesia, el pueblo de Dios, que debieran ser las defensas, las murallas, que debiera ser ese pueblo de Dios, la muralla, los defensores, los atalayas, los guardianes del mundo. Ninguna iglesia debiera quedarse dentro de las cuatro paredes, ningún templo debiera convertirse en una cárcel, pero el diablo sí lo ha logrado, que el Señor lo reprenda. Ha logrado que muchos predicadores aún sientan terror de salir a la calle a predicar el evangelio.
que muchos predicadores se opongan a que la gente predique en las calles. Yo escuché hace años a uno que decía: un templo es como una tienda. El que tiene necesidad llega y el que no, no llega. Él no dejaba que sus miembros predicaran en las calles porque creía que no era necesario. Y esa es una iglesia tibia, que ni es del mundo, ni es del cielo, que ni es de Dios, pero sí es del diablo, que está asociada con las tinieblas. El enemigo de Dios no quisiera jamás que un miembro de la iglesia saliera a predicar en la calle, en los buses, en los medios de transporte, que no predicaran a través de radios, de canales de televisión, que no se anunciara el evangelio. Pero la iglesia que tiene vida, que tiene la presencia de Dios, no podrá dejar de hacerlo. Esa es su vida. Ese es un compromiso con el cielo. Lo triste y lamentable, que esa iglesia tibia, que ni es fría ni es caliente, esa iglesia indiferente, apagada, apática, perdió y entregó las armas de defensa que Dios le entregó un día. La iglesia que deje de predicar el mensaje de arrepentimiento, la congregación y el pastor y el evangelista, el predicador que deje de predicar el mensaje de arrepentimiento, de santidad, de pureza, de exigir y también de dar una demostración en su vida de lo que predica, es un socio de Satanás. El infierno se ha asociado con él y le ha callado la boca. La iglesia del Señor tiene unas armas poderosas. En 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que tiene la iglesia son armas espirituales. Las armas espirituales son la oración, el estudio de esta palabra bendita, el congregarse en los templos, a tener una verdadera adoración y alabanza al Dios Altísimo, a doblar las rodillas ante aquel que dijo: ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese pueblo que sirve y que ama a Dios, ese pueblo es un pueblo que tiene las armas de la milicia en las manos, que no las ha entregado, que no se ha rendido, que no es una comunidad pasiva, permisiva, cómplice del pecado de los demás, que esa verdadera iglesia es una comunidad de valientes, es un ejército en la tierra, espiritualmente hablando, que pelea contra la fuerza del mal. Y mientras ese pueblo, esa iglesia esté en la tierra, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mientras ese remanente
escogido esté en la tierra, las puertas del infierno no prevalecerán. Tendrán que retroceder, porque estas armas espirituales que Dios le ha puesto en las manos a su pueblo, a su iglesia, dice la palabra en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esas armas se las dio el Señor a su iglesia. El gran problema del mundo, de una sociedad corrompida en la que vivimos, no es solamente culpa del pecado y de los productores del pecado. Son culpables los productores de películas corrompidas, pornográficas. Culpables los que las producen, y culpables los que las transmiten, y culpables los que los autorizan. El infierno tiene el control del mundo corrupto. El problema grande que como hombre de Dios yo veo es una iglesia, el pueblo, que debiera ser la voz refutante de toda la inmundicia sobre la tierra. Se ha cerrado la boca, se ha encerrado, se ha quedado oculta. Pero gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres. Gloria a Dios por aquellos que quieren transmitir, difundir el mensaje eterno a los cuatro vientos de la tierra. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude a escapar de esas situaciones, de esas condiciones que estamos viendo, de corrupción, de peligro sobre la tierra. Volviendo al capítulo 3, dice: debes saber esto, también debes saber esto, y usted que me escucha debe saber esto que estamos hablando, esto que está escrito en la palabra, que en los postreros días nosotros estamos viviendo en los postreros días. Esto fue dicho 2020 años atrás. Y se señalaba el futuro de la tierra, los últimos días. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos nunca fueron vistos hace 50, 100 años atrás. Estas cosas que están escritas nunca se manifestaron. Porque le digo, una de esas señales, hermana y hermano, era la disciplina, el orden correcto de levantar, de criar, de educar los hijos. Antes los padres tenían autoridad sobre sus hijos, podían corregirlos, podían
enseñarles la conducta correcta de la vida. En primer lugar, no había información corrupta a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación eran escasos también. Cuando ya se ha proliferado, se ha multiplicado la comunicación, se ha multiplicado la corrupción sobre la tierra. Estos días estaban señalizados por los profetas, por los apóstoles verdaderos y genuinos que profetizaron y hablaron de este tiempo en el nombre del Señor, inspirados por el Espíritu Santo. En esos años del siglo pasado, aún antes de la mitad del siglo en que vivimos, el siglo pasado, todavía esos medios de comunicación no eran corruptos. No se permitía poner una valla en las calles con un hombre desnudo, una mujer desnuda. Ahora eso es común. No se permitía una publicidad inmoral. Ahora es lo que más se ve. Los periódicos se llenaron de pornografía. Los anuncios televisados y radiados. El mundo realmente se corrompió. Se ha corrompido. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y entonces empieza a narrar una serie de personas empoderados del mal. Y dice aquí, ¿por qué estaba anunciando lo que serían los tiempos finales? En los últimos tiempos. Porque habrían hombres amadores de sí mismos, dados a la avaricia, ávaros, vanagloriosos. Lo vano en gloria es una gloria vana. Es orgullo, es altivez, soberbia. Se está demostrando algo que no es real. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Ese es el tipo de hombres y mujeres que existen en la actualidad en cualquier parte del mundo. Las cárceles se han llenado de pandilleros, de hombres crueles, sanguinarios, de hogares destruidos, desbaratados. ¿Sabe por qué? Porque se establecieron leyes en las cuales los padres ya no pueden corregir a los hijos. Entonces cada muchacho, cada niño puede hacer lo que le dé la gana. Un niño de 5 o 6 años, si lo corrigen, si lo regañan fuerte, puede coger el teléfono y llamar a las comisiones encargadas de la defensa, entre comillas, de niños y llevarse a su padre preso. Entonces, no vale la pena realmente tener hijos incorregibles, preparando hijos para el infierno. Son situaciones complicadas. Aquí dice que son soberbios, una soberbia desde que empiezan a caminar y no los pueden corregir. Son blasfemos, groseros, insultativos, vulgares desde temprana edad.
desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa es la característica de este tiempo, hermano y hermana, que usted y yo nos ha tocado vivir. Estos hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El papá, la mamá no le puede prohibir que su hija se vaya a la calle las horas que quieran, que ande con quien quiera. No le puede prohibir. Las leyes la amparan. Las leyes la cubren, la respaldan. Y este tipo de personas son sin afecto natural, implacables. ¿Sabe que esta palabra implacable quiere decir que no puede ser aplacado, contenido o suavizado? Este tipo de personas implacables están en las cárceles y pueden tardar ahí muchos años, guardados, metidos, privados de su libertad, pero no serán suavizados, no serán tenidos como una persona que va a reformarse, que va a transformarse, solamente que conozca el poder de Dios. Son implacables, implacables. Nadie los puede aplacar. Calumniadores. Saben levantar calumnias, inventar mentiras, engaño. Pero también son intemperantes. Y esta palabra, el diccionario la define como una persona que trata a los demás con intransigencia y poca templanza. No le importan los demás. Son intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No les gusta lo bueno. ¿Cuántos hogares los padres insisten a sus hijos que vayan al templo, que lean la Biblia, la palabra de Dios, que se conviertan al Señor?